Las horas corren en Venezuela, bajo los escombros aún puede haber personas con vida y cada minuto cuenta. Mientras aumenta el número de víctimas por los 2 terremotos del miércoles, la comunidad internacional acelera el envío de equipos de rescate en un esfuerzo por evitar una tragedia aún mayor. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El gobierno de Venezuela eleva a 920 los muertos y a 3.360 los heridos por los terremotos del miércoles. El número de desaparecidos podría ascender a 50.000 según estimaciones de Naciones Unidas. El gobierno anuncia la militarización de La Guaira, que quedó prácticamente devastada. Estados Unidos anunció un ataque contra Irán en represalia por la ofensiva contra un buque de carga en el estrecho de Hormuz, pese al acuerdo entre Washington y Teherán para reabrir la vía marítima como parte de un marco de paz. Irán dice que responderá a la agresión. Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en un gesto que sella el deshielo entre México y España tras 7 años de tensión diplomática. La crisis comenzó tras la petición de López Obrador de que la corona española pidiera perdón por la conquista. La tragedia en Venezuela sigue agravándose. Las autoridades han elevado este viernes a 920 el número de muertos por los terremotos que han sacudido el país, según el nuevo balance oficial. La cifra de heridos asciende ahora a 3.360, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. A la tragedia humanitaria se suma un nuevo problema. En La Guaira se han reportado saqueos en comercios afectados por los terremotos, por lo que el Estado ha sido militarizado para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate. El país enfrenta horas decisivas para salvar vidas entre los escombros. ¡Silencio absoluto! Quedan 24 horas para aprovechar al máximo las posibilidades de rescatar gente con vida. La Organización Mundial de la Salud asegura que los primeros 3 días son cruciales para encontrar sobrevivientes atrapados. Por eso, tanto rescatistas como familiares no descansan ni un solo minuto. No, la jornada difícil, desde anoche grupos voluntarios, rescatistas, Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar personas, a lo que uno se dedica, pues, a salvar vidas. 2 potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el miércoles el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia. El epicentro se localizó en la zona de Morón, pero la devastación se concentra principalmente en La Guaira, la región costera vecina a Caracas, donde edificios enteros colapsaron y el principal aeropuerto del país quedó inhabilitado. El gobierno interino ha declarado el estado de emergencia nacional y ha calificado a La Guaira como zona de desastre. Muchos buscan desesperados a sus familiares en hospitales. Pero nosotros no sabemos nada de él desde anoche. Y estamos buscando la manera como conseguirlo, porque en verdad mi hermana está preocupada, la mamá de él está preocupada, toda su familia está preocupada. Las víctimas mortales y los desaparecidos se cuentan ya de a centenares. Los heridos rondan los 3.000, aunque se teme que las cifras podrían aumentar. Además, se estima que hasta 6,7 millones de personas han resultado afectadas directa o indirectamente por esta catástrofe. Las labores de rescate avanzan, pero con enormes dificultades. En muchas zonas, los propios vecinos intentan remover los escombros con herramientas improvisadas, incapaces de levantar grandes placas de concreto. Hay personas atrapadas que aún piden ayuda bajo los restos de edificios colapsados mientras el tiempo corre en su contra. La falta de equipos especializados, recursos limitados y caos logístico ralentizan las operaciones. ¡Réplica! ¡Todos afuera! Además, las más de 130 réplicas registradas mantienen en alerta constante tanto a rescatistas como a la población, obligando a detener los trabajos en repetidas ocasiones por seguridad. En las próximas 24 horas, el plan se centra en reforzar las tareas de búsqueda y rescate con ayuda internacional. Pero en medio de la tragedia aún hay esperanza. Entre los escombros, los rescatistas lograron sacar con vida a varios sobrevivientes que llevaban horas atrapados. Pequeños milagros que mantienen viva la lucha tras los terremotos más destructivos en más de un siglo en Venezuela.
Y nos vamos ahora directamente a Caracas para conocer la situación. Elizabeth Hostos, las labores de búsqueda continúan contrarreloj. ¿Cuál es la situación a esta hora en las zonas más afectadas? ¿Dónde se concentran los mayores esfuerzos de rescate? Hola Silvia, un gusto saludarte. Sí, en efecto, la concentración del esfuerzo está acá en Caracas, en el centro y en el este de la ciudad, y en el estado vecino de La Guaira, en donde la devastación ha sido sustancial. Está llegando a cuentagotas la ayuda internacional para incorporarse a las labores de rescate y también ayuda de otros estados de la República con funcionarios y con maquinaria. En este caso, Silvia, se sigue esperando la ayuda internacional que va a ser fundamental para el rescate de las víctimas. Bueno, y el gobierno ha anunciado el despliegue de ayuda y la llegada de equipos internacionales. ¿Cómo se están organizando para esa asistencia sobre el terreno? ¿Está llegando con rapidez a los damnificados o persisten problemas de acceso y de coordinación? Sí, la ayuda está coordinándose desde el gobierno central de la presidenta interina Delcy Rodríguez y con asesoría de la Organización de Naciones Unidas y de la Cruz Roja. La preocupación del venezolano que está en el estado La Guaira y en Caracas es que la ayuda no necesariamente está llegando rápido, sobre todo la carga pesada, Silvia, porque recordemos que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que está precisamente en La Guaira, está con una afectación muy importante en sus pistas. La ayuda pesada está llegando al aeropuerto de Palo Negro, en una base militar a 2 horas de Caracas, y en estos momentos la carga pesada está llegando vía transportación hacia Caracas y hacia el estado de La Guaira, pero recordemos que la infraestructura en Venezuela no necesariamente es la más robusta y está llegando lentamente. Entonces, como tú decías, son horas cruciales para que llegue la ayuda y para que se incorpore a las labores de búsqueda y rescate. Claro, bueno, en una catástrofe como esta, Elizabeth, el acceso a Internet puede salvar vidas y en Venezuela siguen bloqueados más de 200 dominios según la ONG Venezuela Sin Filtro. ¿Cómo está afectando esta situación a la población y qué dice el gobierno al respecto? Sí, sin duda el Internet es un derecho humano y en Venezuela hay muchos dominios bloqueados, como tú bien lo señalas, entre ellos este canal de noticias, y la gente se informa de manera parcial vía mensajes de WhatsApp, vía Instagram y también sorteando la censura utilizando herramientas como el VPN. El gobierno oficialmente no ha respondido ante la solicitud de grupos de derechos humanos que defienden a periodistas para que se levanten restricciones. Pero una señal importante es que el mismo jueves de la tragedia se liberó la censura en X, una red social muy importante que estaba bloqueada desde hace más de 2 años. Así que poco a poco vamos obteniendo información, pero con mucha capacidad de trabajo y de resiliencia de parte del venezolano, Silvia. Elizabeth, muchísimas gracias desde Caracas por este reporte. Gracias a ti, hasta pronto. Y la comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria. La ONU y agencias humanitarias llaman a incrementar esta ola de solidaridad para evitar una tragedia humana mayor en Venezuela. Especialistas movilizados en México a punto de volar hacia Venezuela. El país envió este jueves equipos para la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4,4 toneladas de material y herramientas y 2,7 toneladas de insumos médicos. México cuenta con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos. También Colombia, a través del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate, envía a equipos especializados. Nosotros somos especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estamos entrenados para hacer acciones de búsqueda, rescate o recuperación en escenarios de colapso estructural, que es lo que está sufriendo Venezuela. Recientemente recibimos el reconocimiento de Naciones Unidas por segunda vez como un equipo élite para este tipo de trabajos. Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez y el presidente chileno José Antonio Kast. En este país viven unos 700.000 venezolanos. El pueblo venezolano. México, Colombia y Chile son solo unos ejemplos. Según Naciones Unidas, ya hay desplegados equipos de 17 países en Venezuela.
especialistas tanto en búsqueda y rescate como en respuesta médica de emergencia. Unos 1000 efectivos extranjeros se encuentran sobre el terreno. La Agencia Humanitaria de la ONU, la OCHA, coordina la respuesta internacional. La devastación provocada por los sismos ha generado una movilización en su mejor versión. Todo el sistema humanitario está actuando con gran rapidez y a gran escala para apoyar la respuesta del gobierno de Venezuela. La máxima prioridad es la búsqueda y el rescate. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y en particular con los que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos entre los escombros. Por eso, la búsqueda y el rescate es lo más importante que hay que hacer. Los refuerzos no solo llegan del nivel institucional. La diáspora venezolana se ha movilizado en numerosos puntos del planeta para ayudar a sus compatriotas, como aquí en Quito. No, nada que agradecer y los invito a todos a que pongan su granito de arena, que compartan los centros de acopio, que traigan insumos médicos, que es lo que más hace falta. Y nada, aunque sea en la distancia, pues colaboremos con nuestros hermanos. Hasta el momento, Estados Unidos ha ofrecido 150 millones de dólares en ayudas para Venezuela y también llega ayuda del mundo empresarial de este país. Starlink, el servicio de Internet satelital, anunció que estará disponible gratuitamente y durante un mes a sus clientes en las zonas afectadas. La comunidad internacional se ha volcado con Venezuela. El reto ahora es coordinar todos los recursos y priorizar las operaciones para que la ayuda llegue a los más necesitados y para que momentos como este se repitan en las próximas horas. Y vamos ahora a la economía con Juliana González, porque hay noticias también de Estados Unidos, ¿no? Así es, relacionadas con Venezuela, y es que el gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente por 4 meses algunas sanciones económicas contra Venezuela para facilitar así las labores de rescate tras los devastadores terremotos que sacudieron al país este jueves. Según el Departamento del Tesoro, todas las transacciones vinculadas a la asistencia humanitaria quedarán autorizadas hasta el 23 de octubre de este año. El duro paquete de sanciones económicas de Washington contra Caracas data del año 2019. Con estas medidas buscaba presionar así Washington al exmandatario Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos consideraba ilegítimo y quien ahora enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. Venezuela vive una prolongada crisis económica. 8 de cada 10 personas viven en situación de pobreza, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y ampliamos la información sobre estas sanciones con quien ustedes ya ven, el periodista Argemino Barro, a quien tengo el gusto de saludar. Argemino, Washington ha suspendido temporalmente parte de esas sanciones contra Venezuela para facilitar esas operaciones humanitarias. ¿Qué implica esta decisión en la práctica y hasta qué punto puede influir en la llegada de ayuda a las zonas afectadas? Hola Juliana, es una decisión importante porque su objetivo es, agilizar toda la ayuda que puede llegar a Venezuela desde Estados Unidos y desde cualquier otro país del mundo, ya que permite las transacciones hacia Venezuela, desde Venezuela y desde terceros países, siempre y cuando estén, por supuesto, relacionadas con las labores de rescate. Así que se espera que esto agilice las donaciones desde personas y también desde organizaciones interesadas, por supuesto, en ayudar a Venezuela. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene a Venezuela en régimen de sanciones desde el año 2005, particularmente severas desde el año 2019, y la gran mayoría continúan vigentes. Desde que Nicolás Maduro fue abducido el pasado 3 de enero, se han levantado sanciones apenas a algunos líderes y también a la compañía petrolera PDVSA en el contexto de la guerra de Irán y de la necesidad de tener más petróleo disponible en el mundo para reducir los precios. Como dices, esta reducción parcial de sanciones va a durar 4 meses hasta el 23 de octubre. Bueno, Argemino, pero por un lado tenemos este levantamiento de sanciones y por el otro esos anuncios de ayuda por parte de Washington, esta vez de 150 millones de dólares para Venezuela tras los terremotos. ¿En qué consiste exactamente esta ayuda y cómo se canalizarán esos recursos, pero sobre todo, quién va a supervisar esa distribución? Bueno, pues de estos 150 millones de dólares, 100 millones van a ir a parar a la oficina de la ONU, a la que ya habéis hecho referencia en el anterior reporte, que está encargada de las labores de rescate, son 100 millones, y los 50 millones restantes para un abanico de organizaciones humanitarias que están trabajando en Venezuela
desde hace ya tiempo y que tienen la experiencia y el conocimiento sobre el terreno. Aparte de esto, Estados Unidos ha enviado 2 equipos de rescate de élite, uno desde Virginia y otro desde Los Ángeles, el propio jueves por la noche, y tienen pensado ofrecer ayuda de diferentes tipos, ayuda de atención médica, comida, bebida, albergue, y también ayudar con labores de rescate y también poner a disposición de Venezuela tecnología satelital para poder mapear las zonas del desastre y poder medir con mayor precisión cuáles han sido los daños. Pero hay 2 desafíos. Un desafío es que muchos aeropuertos del país han sido dañados y, por tanto, Estados Unidos tiene que depender del Pentágono, organizar operaciones militares para llevar la ayuda al país. Y el segundo desafío es que la agencia humanitaria estadounidense, USAID, fue prácticamente desmantelada el año pasado y ahora las labores se encarga el Departamento de Estado, que no tiene la misma experiencia y, por tanto, podrían sufrir algún tipo de complicación. Sin lugar a dudas, un panorama complicado en un momento bastante difícil para Venezuela tras este desastre natural. Argemino Barro, muchas gracias y hasta pronto. A ustedes, hasta pronto. Y nos venimos ahora a Alemania porque Volkswagen planea recortar hasta 100.000 puestos de trabajo y el cierre de algunas fábricas, según publicó este viernes la revista especializada en temas económicos Manager Magazine, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. El director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume, presentó este plan al Consejo Directivo como una forma de reestructurar la compañía y reducir costos ante el escenario adverso que se presenta en sus principales mercados. La empresa, que también es propietaria de marcas como Audi, cuenta actualmente con una planta de 675.000 empleados. Tras la publicación de la noticia, Volkswagen emitió un comunicado afirmando que no hará anuncios ni comentarios hasta que el proceso sea presentado a los sindicatos y a los accionistas relevantes, como por ejemplo el Estado Federado de Baja Sajonia, propietario del 20% de las acciones del grupo Volkswagen. Bueno, y volvemos con más noticias porque se mueven los asuntos entre Irán y Estados Unidos, Silvia. Así es, lamentablemente tenemos malas noticias. Estados Unidos bombardeó de nuevo este viernes objetivos en Irán en represalia por el ataque atribuido a fuerzas iraníes contra un buque de carga en el estrecho de Hormuz ocurrido el jueves. El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la acción respondió a una agresión injustificada contra la navegación comercial que, según Washington, violó el alto el fuego. Medios iraníes informaron de que un proyectil impactó en las inmediaciones de un muelle en Sirik, en el sur del país, y señalaron que horas antes se habían realizado disparos de advertencia contra embarcaciones infractoras en el estrecho de Hormuz. El ataque reabre ahora la incertidumbre sobre el frágil preacuerdo alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán. José Díaz Briceño, en Washington, ¿hasta qué punto queda en peligro ese entendimiento entre Estados Unidos e Irán? Así es, no han pasado ni 10 días de la firma de este memorando de entendimiento entre la administración Trump y el gobierno de Irán para buscar en una ventana de 60 días un acuerdo final que ponga fin a las hostilidades. Hay que decir que el propio presidente Donald Trump se refirió a este ataque contra un barco de bandera de Singapur el día de ayer y, sin embargo, él no lo magnificó, lo ubicó como una violación del cese al fuego marcado en este memorando de entendimiento. Hoy el Comando Central, como bien dices, confirma la represalia de Estados Unidos, asegurando que se trató una violación directa del documento firmado y en específico se habla de un golpe estadounidense contra depósitos de drones y también de misiles. Hay que decir que esto ocurrió en la isla de Sirik, un nodo central en el estrecho de Hormuz, que, como sabemos, es la vía a través por la que circula buena parte del petróleo exportado y que se buscaba se abriera totalmente. José Díaz Briceño, quédate con nosotros, que en minuto volvemos de nuevo contigo. Porque mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del diálogo entre Washington y Teherán, otra iniciativa diplomática busca rebajar las tensiones en Oriente Medio. Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron este viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino hacia un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios. El anuncio hecho por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llega luego de que representantes de Israel y el Líbano sostuvieran desde el martes un diálogo de paz en Washington en
busca de un pacto definitivo para poner fin al conflicto. En las conversaciones no participó, sin embargo, Hezbollah, organización considerada terrorista por varios países. La milicia chiita libanesa ya ha declarado que se opondrá a cualquier medida que tomen las autoridades del país. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que su ejército permanecerá en el sur del Líbano hasta que Hezbollah deponga las armas. José Díaz Briceño, ¿cómo recibe Washington la posición de Benjamin Netanyahu? ¿La considera compatible con el acuerdo marco anunciado hoy? El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el acuerdo firmado el día de hoy es apenas el inicio del inicio, y esto habla justamente todavía de lo mucho que falta en un proceso que está lleno de minas. En específico, el gobierno del presidente Donald Trump ha especificado que este acuerdo entre Líbano e Irán es parte de todo un esfuerzo diplomático que se conecta con el fin de hostilidades que busca Washington en Irán, y hay que decir, sin embargo, que Estados Unidos pone claramente la culpa en Hezbollah por el inicio del conflicto entre Líbano e Israel a principios de marzo, y que llevó a la ocupación israelí de algunas partes del sur del Líbano. Y sin embargo, el propio secretario de Estado, a través de un comunicado, dice claramente que el objetivo final es que Israel regrese a las fronteras que tenía al inicio de estas hostilidades. Así es que no necesariamente es algo que coincide con la posición de Netanyahu, que asegura hasta que no termine la amenaza, la presencia de Israel seguirá presente ahí. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Otros temas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey de España, Felipe VI, sostuvieron este viernes una reunión en el Palacio Nacional con la que ambos países ponen fin a 7 años de distanciamiento diplomático. Durante el encuentro, Sheinbaum destacó la importancia de los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana. En respuesta, Felipe VI expresó su interés en impulsar este tema en la próxima cumbre iberoamericana. La ruptura diplomática se remontaba a 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en una carta que la corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. Sheinbaum afirmó que el acercamiento fue posible gracias a un gesto previo del monarca, quien reconoció durante la exposición La mujer en el México indígena, registrada en Madrid, que durante la conquista hubo muchos abusos. Ampliamos ahora este tema con Irene Baños en Ciudad de México. A ver si tenemos a Irene en este momento. Irene, ¿qué tal? Bueno, después de 7 años de tensión diplomática, ¿qué ha cambiado para que México y España hayan decidido dejar atrás este desencuentro? ¿Por qué ahora? Sí, ha cambiado sobre todo el contexto político entre ambos países, y particularmente la posición de México respecto a España. Como bien mencionaban, recordemos que esa tensión diplomática con la Casa Real fue una de las herencias que Sheinbaum recibió de su predecesor cuando en 2019 mandó esa carta a Felipe VI en la que instaba a pedir perdón, y no recibió la respuesta adecuada o que él consideraba. Tanto fue así que se enfriaron las relaciones, que ni siquiera la propia Sheinbaum invitó al rey de España a su toma de posesión. Ahora, sin embargo, México se encuentra en un punto de difíciles relaciones con su vecino, con Estados Unidos, lo que está motivando al país a reforzar alianzas diplomáticas con otros aliados estratégicos como lo es España. Un acercamiento que vimos también con la firma del reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, cuando estuvo por aquí Ursula von der Leyen, o en el encuentro de líderes el pasado abril en Barcelona. Por tanto, son razones meramente prácticas o pragmáticas. España es además uno de los principales inversores económicos en México, y ambos países comparten una sólida agenda en ámbitos tan importantes como el comercial o el cultural. Y en tiempos de incertidumbre a ambas partes les interesa, por tanto, fortalecer esta relación. Irene Baños, desde Ciudad de México, muchísimas gracias.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, respaldó al presidente Donald Trump al permitir la revocación del estatus de protección temporal, conocido como TPS, para inmigrantes haitianos y sirios. La decisión dejará sin amparo migratorio a cerca de 360.000 personas. Mientras tanto, comunidades haitianas y venezolanas en Estados Unidos reaccionaron con preocupación y urgieron a mantener el TPS, advirtiendo que sus países se enfrentan graves crisis. Los haitianos recuerdan la violencia e inestabilidad persistente y los venezolanos, a quienes se les fue retirada la TPS el año pasado, señalan desastres como el actual terremoto y otras condiciones que hacen inseguro regresar. Y persiste el calor extremo acá en Europa, en el sur de Alemania. El termómetro ha alcanzado los 41,3 grados y en varias ciudades se han superado los 40. Alemania bate así el récord histórico de temperaturas registradas jamás en un mes de junio. Las altas temperaturas están empujando a los gobiernos en toda Europa a tomar medidas para proteger a los ciudadanos más vulnerables, como mayores o personas sin hogar. En la ciudad francesa de Burdeos, las autoridades han abierto edificios públicos con aire acondicionado y refugios temporales para que la gente pueda refugiarse del calor. Y es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Cuál es el secreto de la longevidad? Pues 3 hermanas brasileñas cuya edad combinada asciende a 316 años podrían ayudar a los científicos a descubrirlo. Las centenares Ulina, Zoraide y Levita participan en un estudio cuyo objetivo es comprender mejor el proceso de envejecimiento y por qué algunas personas se mantienen en buena forma física y mental hasta una edad avanzada. Las hermanas atribuyen su larga vida a una dieta saludable y a un estilo de vida activo. También afirman que aunque de vez en cuando discuten, las 3 siguen estando muy unidas incluso después de más de un siglo. Y nos despedimos con las últimas informaciones que nos llegan desde Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que son ya 920 las víctimas mortales y 3.360 los heridos tras el doble terremoto del miércoles. Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países, entre otros la vecina Colombia y Alemania, se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes. La ONU calcula que podrían ser más de 50.000 los desaparecidos. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama desolador, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, que ha sido militarizada para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.